La Rúa de la Amargura es una de las calles medievales mejor documentadas de nuestra antigua villa, pues aparece citada en diversos foros de Armenteira entre los años 1394 a 1419. Antiguamente, en un principio, se llamó Rúa dos Ferreiros. El monasterio de Armenteira tenía varias casas en esta rúa, pues en algunos de los foros figuraban como límites de la propiedad forada otras propiedades del mismo. Esto queda claro en el libro editado E Historia de la ciudad de Pontevedra, de Xosé Fortes Bouzán. El mismo coincide con la localización realizada por Luciano del Río en 1916, así como en el libro de Mesía de la Cerda, sobre la heráldica de Pontevedra, en el que colaboró mi familiar Jaime Guayal Vela en 1989. Esta calle desde el siglo XIV tuvo el nombre de Tonearia Bella, ya que en la misma se asentaron distintos artesanos que se dedicaron a la fabricación de toneles destinados al transporte de vinos de Salvatierra, Rivadavia y Milmalva, traídos a nuestra antigua villa a lomos por la arriería y a través de veredas inverosímiles. También se llamó esta calle Rúa dos Ferreiros y Ferrería Bella, así figuran en documentos del siglo XVII, nombre que llevó también la cuesta que va desde el teatro principal a la plazuela de Santa María. Su actual nombre suena desde el pasado siglo y, como cita Luciano del Río, se le impuso por celebrarse en ella las escenas del encuentro en la Semana de Pasión. Esta calle ha sufrido diversas modificaciones, como podrán observar a continuación, tanto en su nivel como en sus construcciones, ya que faltan algunas que tenían soportales. Así era su nivel hasta 1919 y posteriormente, por el derribo de construcciones, esta es su situación actual. Destacamos de esta calle dos de sus construcciones. La primera, entrando desde la plaza de Santa María, con los largos y altos soportales adintelados, con su cuerpo alto de torre. En esta bella casa o pazo nos encontramos tres labras heráldicas, esta muy superficial y en la misma una leyenda que dice: a su izquierda es de Do y a su derecha na Teresa. Este escudo representa la correcta heráldica de una mujer casada, compartiendo sus armas con las de su esposo, según costumbre medieval. Representa los linajes de Mariño y Patos de Provenza. La primera de plata, tres fajas ondeadas de azur. La segunda de azur, una mano empuñando una espada, acompañada de dos alas, todo ello en plata. Las explicaciones de heráldica las podréis ver en el álbum de esta página. En esta casa o pazo nos encontramos también un escudo de un solo cuartel, con una cruz de gules vacía y florenzada, terminada en oro. Corresponde al importante linaje de los Meira. Y este otro, escudo cuartelado en cruz sobre cartela, de forma elíptica, representa los linaje de los Figueroa. De sínople, 5 hojas de higuera de oro en aspa. El segundo de los Freixomil, un campo de oro, un fresno de sínople resaltado de 5 barras en gules. El tercero de Meira, de gules una cruz vacía, afloranzada y terminada en oro. El cuarto, Andrade, de sínople una banda de oro engolada de 2 cabezas de dragantes, estos de oro y bordura de plata con el lema Ave María Gratia Plena. Esta casa se construyó en 1671
sobre esa solar propiedad de Antonio Pasardo Lanzos de Andrade y encargada por Juan Ambrosio de Onís. Los Onís, de origen asturiano, desde el siglo XV se dedicaron al comercio marítimo y terrestre. En el lado opuesto, y haciendo esquina con la calle Isabel II, edificación digna de reseñar. En 1916 fue el cuartel de carabineros de nuestra villa y posteriormente casa rectoral. A principios del siglo XVI se levantó una torre almenada y en la casa unida a ella se veía un busto religioso. En 1647 se reformó y actualmente sigue igual. En su fachada dos labras heráldicas, escudo de forma singular por su forma, finales del siglo XVII, escudo que está cuartelado en cruz, timbrado con casco y su correspondiente penacho. Dos serpientes que debieran ser sus soportes unen sus cabezas sobre una concha. Se representan los linajes de Andrade, cortado por una serpiente que pudiera ser de los Menelao. En el segundo, una rama de árbol y sobre la misma un águila o halcón. Pertenece este a los Menelao. El tercero de los Bamunde, fajado de 8 y cortado con dos armas muy identificadas. El cuarto no identificado, un árbol en jefe acompañado de 3 lises. Y el quinto, marino, 3 fajas ondeadas. En esta casa o pazo encontramos también labra armera de finales del siglo XV y a principios del XVI, escudo de forma alargada partido en 2 cuarteles, timbrado con casco afrontado y con un solo plumón. Como tenantes 2 serpientes, características de las armas de los Bamunde. El primer cuartel nos identifica, fajado de 8 órdenes. El segundo representa el linaje de los Bamunde, jaquelado de 3 y 9 órdenes de oro y gules. En el álbum de esta página podréis ver con más detalle la heráldica de nuestra antigua villa.